Buenos días. Con la aceptación del grupo, empezamos la grabación. Mi nombre es Omar Julián Plazas Ariza, soy el residente de nefrología pediátrica que hoy les va a presentar la lesión renal aguda en el contexto de sepsis. Estoy en este momento a cargo del docente John Freddy Nieto. Bueno, entonces decimos que la sepsis es la causa más común de lesión renal aguda en pacientes críticos y llega a afectar hasta un 40 o 50% de los casos. Esta lesión renal aguda en el contexto de sepsis aumenta el riesgo de muerte intrahospitalaria hasta 6 u 8 veces. Y esta lesión en el contexto también de sepsis, pero entre los supervivientes, llega a aumentar el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica de forma importante. En esta gráfica vemos que cuando un riñón está expuesto a un proceso inflamatorio con una exposición a daño tisular, su adaptación lo puede llevar a un proceso de reparación, o si no llega a tener este proceso de adaptación, puede haber una progresiva inflamación que va a terminar en una perpetuación de la alteración estructural, enfermedad renal crónica, mecanismos que están mediados de forma inmunológica. Después va a haber una alteración estructural que va a dar un remodelado y al final va a terminar en fibrosis del riñón. Dentro de las causas de lesión renal aguda, entonces acá vemos que la sepsis, esta infección, aparece dentro de los grupos que afecta directamente intrínseco y de afectación también prerrenal. Y cuando hablamos de los biomarcadores que nos ayudan a encontrarlo dentro de toda la polémica que hemos visto en estas sesiones sobre la creatinina, vemos que la creatinina en sepsis está dentro de las que disminuyen su valor. Y esto pues en un estudio que se hizo en el 2009 con unos ratoncitos donde los exponían a nefrectomía cuando había esta alteración de la creatinina. Entonces tenían dos grupos, uno al que le hacían una cirugía secal para inducir la sepsis, y se daban cuenta que en el grupo que estaba expuesto a sepsis, la creatinina no podía producirse de la forma que sí lo producía el que no tenía sepsis. Entonces, básicamente, lo que dicen es que la sepsis reduce la producción de energía y la tasa metabólica por mediadores inflamatorios y hormonales que reducen la producción muscular de creatinina. Entonces, esto es importante porque cuando tenemos un paciente con una infección grave en el contexto de una unidad de cuidado intensivo, la creatinina está de una forma subvalorada. Y en esta gráfica podemos ver que en este punto donde encontramos la diferencia entre los riñones estructuralmente sanos que tienen obviamente unas células de defensa en su estructura, cuando ocurre una alteración de lesión, entonces después de esto puede haber una producción de citoquinas con una alta producción de interleuquina 6, interferones, factores de necrosis tumoral, radicales libres, y si el riñón puede adaptarse de una forma adecuada, entonces después va a ocurrir los mecanismos adaptadores que nos van a llevar a la producción de predominio de unas interleuquinas que nos van a ayudar a que se estabilice el proceso inflamatorio. En este caso, entonces vemos acá la interleuquina 10, pero si esto no sucede y lo que sigue predominando es la alteraciones inflamatoria con interleuquina 6 radicales, pues lo que va a terminar sucediendo es un daño de la estructura del riñón con fibrosis, y esto es precisamente a lo que al final estamos abogando en este momento, la inmunomodulación, que nos puede ayudar a poder controlar este proceso inflamatorio sin que llegue a haber daños estructurales. Acá vemos en esta imagen cómo se ve un riñón histológicamente normal
y a la derecha encontramos cómo se ve la pérdida del borde en cepillo. Entonces vemos cómo aumenta la luz versus una estructura de un túbulo con características que son normales. Entonces vemos ese adelgazamiento y la pérdida del borde en cepillo en esto. Entonces la idea es siempre poder hacer una intervención temprana que nos evite este daño que puede llegar a tener una recuperación muy lenta o no recuperarse. Y para esto tenemos que encontrar ese equilibrio que decíamos en la charla pasada entre este proceso inflamatorio de la sepsis y la lesión renal aguda, donde si no hay una adecuada estabilización se va a convertir en un círculo vicioso de ambas, donde al final el damnificado va a ser el riñón y pues obviamente todos los demás órganos que están involucrados. Pues básicamente aquí para recordar, entonces, en esta lesión renal aguda por sepsis hay un proceso de desequilibrio entre la inflamación, las anormalidades difusas del flujo de la microcirculación que están muy afectadas y una respuesta celular que debe llegar a ser adaptativa y si no, se va a producir un daño. Entonces hablábamos de estos mecanismos donde predominantemente hay esta alteración del flujo microvascular y también no solamente ahí, sino pues como veíamos en la lámina anterior, tubular, glomerular. Entonces, si logramos llegar a tener una reprogramación metabólica adecuada, entonces vamos a poder ayudar a ese riñón a que se recupere. Y recalcamos mucho lo de la microcirculación porque se generan muchas alteraciones con incremento de los flujos por heterogeneidad del proceso inflamatorio, porque hay un descenso en el flujo sanguíneo de los capilares que alimentan al riñón en segmentos que son muy importantes y que también hay un incremento en la proporción de capilares que empiezan a tener flujos intermitentes y que al final también afecta la oxigenación y nutrición de esos tejidos. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo segmento por segmento de las alteraciones que se están produciendo, en este caso sobre la coagulación, donde la vía extrínseca como intrínseca tienen una secuencia de progresión donde va a producirse un coágulo y en esta producción del coágulo se va a estabilizar este coágulo con plaquetas y el complemento también está involucrado, entonces se va a formar este complejo de ataque de membrana y en medio de esta activación del complemento, del proceso de formación del coágulo, como veíamos, va a haber liberación de histonas, citoquinas, proteasas, radicales libres y definitivamente el daño que se produce con lesión del órgano. Esto es básicamente lo que está ocurriendo. Entonces, acá vemos cómo estos factores que en condiciones normales permiten que el complemento llegue a unirse a la membrana, pero que se pueda desprender sin alteración de producción de coágulo, no se están generando. Entonces no hay un proceso de homeostasis y lo que hay es un progresivo progreso a formación de microtrombos. Acá vemos cómo dentro de todas estas estructuras, dentro de la microcirculación, están estos factores inflamatorios. Decíamos el factor de necrosis tumoral, algunos factores de crecimiento, la interleuquina 6, muy importante ahí, angiotensinógenos, interleuquina 1, y el factor de von Willebrand, que desde la imagen que les mostraba antes es muy, muy importante porque determina que donde llega el complemento después pueda desprenderse sin alteración de producción del coágulo que se vendría a formar en esta posición. Una imagen un poco más grande para poder ver que en este proceso donde hay
sustancias inflamatorias, acá vemos que hay una alteración, como lo explicábamos en la clase anterior, del glicocálix, que tiene una disfunción, se desprende, las células ya no están circulando de una forma adecuada y fácilmente hay una adherencia al epitelio, y con los factores proinflamatorios, con el óxido nítrico, pero con la fracción I. Entonces, esto genera unas alteraciones segmentarias heterogéneas, donde va a haber edema de la pared, disminución, en este caso, de difusión de oxígeno, de nutrientes para las demás células que están, en este caso, a este lado tubular, y al final una célula que empieza a sufrir. Por el otro lado, entonces vemos la óxido nítrico sintetasa, pero la que es endotelial. Entonces, la endotelial sí ejerce un efecto protector, pero en este momento, como está en desequilibrio, entonces no puede alcanzar a controlar todos los procesos que podría llegar a ayudar a controlar, como esta agregación plaquetaria. Entonces, vemos acá entonces una disfunción del glicocálix, una alteración de la óxido nítrico sintetasa, una alteración del flujo circulatorio en esa pequeña microcirculatura, y al final edema de la pared y alteración entonces con fuga capilar, edema endotelial y alteraciones en la nutrición y oxigenación. Al final, en el proceso de sepsis va a haber una disminución de la presión arterial media, con constricción de la arterial eferente y con dilatación de la eferente. Estos son mecanismos que aparentemente inician como mecanismos protectores, pero que si no se regulan pueden evolucionar hasta afectación del proceso circulatorio de ese riñón. Entonces se dice que al producirse esta disminución de la presión arterial media, con esta constricción de la aferente y dilatación de la eferente, disminuirían estas micropartículas y los PAMs y los DAMs que están circulantes por el proceso de la sepsis, y no habría tanta exposición de las células, específicamente del túbulo proximal. En este caso aquí vemos una imagen un poco más grande, la habíamos visto desde la clase anterior, donde vemos este fenómeno que acabamos de ver, y vemos acá cómo empiezan entonces estas células que decíamos de leucocitos a poder entrar, y los neutrófilos a generar este daño que se empieza a producir, además de la alteración de la alimentación del tejido. Entonces, más proceso inflamatorio que lo altera. Ingresan los DAMs y los PAMs acá al túbulo proximal, donde son recibidos, y los Toll-like receptor 2 y 4 específicamente hacen restricción adecuada de estas partículas y generan una respuesta inflamatoria, como en este caso vemos acá uno de los mediadores, factor de necrosis tubular alfa, pero característicamente, como ellos, este segmento LS1 proximal es el que tiene los Toll-like receptor 2 y 4, y se producen desde acá estas partículas proinflamatorias. Entonces el daño se va a ver particularmente es en S2 y S3, donde vamos a ver la alteración más marcada celular, y donde también tenemos que enfocar el manejo después terapéutico. Y a nivel de la microcirculatura persisten las alteraciones que estábamos viendo desde las imágenes pasadas. Y acá vemos entonces todos estos marcadores inflamatorios que se están ocurriendo.
y que si se genera una respuesta de reprogramación metabólica adaptativa, se podrá generar un cambio hacia una eh, adaptación metabólica donde va a predominar un mecanismo de utilización de energía a cargo de fosforilación oxidativa en lugar de glicólisis, porque esta glicólisis anaerobia, que es la que ocurre en los tumores, que es la de Warburg, es deleteria y son los que terminan en necrosis fibrosis renal. Si se produce la adaptación metabólica, entonces uno esperaría que se produjera un proceso de mitofagia en el que las mitocondrias que nos han adaptado están defectuosas, se utilizan, se reciclan y después el proceso más importante de biogénesis lograría transformar unas nuevas mitocondrias que tendrían la capacidad de sacar adelante este riñón. Para que esto ocurra, tiene que haber una utilización de la energía en solamente las características vitales de la célula y eso implica detener el ciclo de replicación celular, pues además de que sabemos que las células tubulares tienen una baja tasa de replicación, entonces para proteger la energía se debe detener. Entonces, acá vemos, entonces, en grandes rasgos, estas tres características que se deben generar. La detención del ciclo celular, la adaptación metabólica, la mitofagia con la biogénesis. Acá vemos desde un plano donde vemos acá que una de las cosas que más gasta energía son los canales. Cuando los canales son reabsorbidos para que no haya gasto de energía, entonces también a nivel distal se haya alteración de las microvellosidades y como mecanismo de respuesta, entonces no va a poderse dar la reabsorción del cloruro de sodio y el agua. Entonces, más adelante la mácula densa va a sensar que hay aumento de sodio-cloro y la respuesta va a ser más vasoconstricción de la aferente. Entonces, tratando de mejorar el proceso protector. Y aquí en esta imagen vemos acá donde está ocurriendo el proceso de detención de la replicación. Es muy importante que ocurra acá entre G1S, que es el punto donde hay más gasto energético. Cuando ocurre en este punto, entonces se producen estos marcadores paracrinos que son las del nefrocheck, que son la proteína de transporte de factor de crecimiento similar a la insulina 7 y el TIMP2, y estos son marcadores de que está ocurriendo este fenómeno. A nivel celular, entonces vemos acá esta diferenciación en que para que se produzca la energía, entonces debe favorecerse que no haya este proceso de glicólisis y entonces no se utilice este recurso como fuente de energía, sino que a nivel de la utilización del piruvato se utilice entonces por fosforilación oxidativa y esto facilita también la terminación de producción de energía por biogénesis y adaptación de la célula. Esto lo vemos porque de todas formas existe esta fase que es anabólica, que sería la que vimos antes de la glicólisis, que ojalá no se dé, y que la célula pueda pasar y adaptarse a esta fase catabólica, donde debe haber esta fosforilación oxidativa. En medio de esto, sabemos que el mTOR y esta estructura son importantes desde antes de que la célula tenga el problema nutricional para que haya una buena utilización de los aminoácidos y que la célula pueda reproducirse favorablemente. Entonces, este proceso de esta fase anabólica por glicólisis de Warburg tiene, es más, unas características proinflamatorias que son deleterias, con estas producciones grandes de citoquinas y expresión de macrófagos y células TSD4 versus la de
la fosforilación oxidativa, que puede ayudar más a que se dé el fenómeno antiinflamatorio, y como vemos nuevamente, característicamente, que medie después predominantemente la interleuquina 10. Esto al final para que pueda haber una adecuada reparación y rediferenciación del epitelio funcional. Entonces vemos acá, las células sanas del epitelio tubular tienen una baja replicación, pero cuando se exponen a los DAMs y a los PAMs, entonces, y a las citoquinas inflamatorias, entonces ellas tienen que tomar una decisión que están tomando a ciegas, porque pues ustedes saben que ahí dentro no hay una forma visual de que pues, ellas puedan reconocer ese estímulo inflamatorio que les está diciendo. Entonces, si la célula no se adapta y ese impulso lo utilizan para replicarse y no se adaptan deteniendo la replicación celular, entonces lo que va a ocurrir es que va a ir a una mala adaptación, apoptosis, fibrosis, versus la célula que sí se adapta al proceso y lo que hace es una interrupción del ciclo celular, utilización adecuada de la energía mientras se produce el proceso de defensa, y luego se podrá tener una reparación adecuada. Acá vemos entonces que en ese punto donde se da la orden a la célula de que tenga su replicación, entonces se producen, como decíamos, estos marcadores que, como decíamos, la proteína de unión, el factor de crecimiento de tipo insulínico 7 y el inhibidor tisular de la metaloproteínas, que se utilizan pues en el NephroCheck como marcador de lesión renal aguda en sepsis, y son muy importantes. Bueno, entonces, esto fue todo el sinnúmero de acciones que hemos recorrido durante esta charla, donde se debe propender por evitar llegar a esa necrosis tubular aguda, a una coagulación intravascular diseminada y a una alteración procoagulante sistémica generalizada, y a una disminución de la tasa de filtración glomerular que perpetúe la lesión renal aguda. Muchísimas gracias.